El sol poniente bañaba Barcelona en tonos ámbar cuando Ricardo Almeida cerró de un tirón las cortinas de su ático en el Passeig de Gràcia. La vista millonaria, que incluía la Sagrada Familia a lo lejos, ya no le decía nada. Ni el coche deportivo en el garaje, ni el vino de 10.000 euros en la bodega. Otra noche con mis mejores amigos, murmuró, alzando irónicamente la copa de Glenfiddich 50 años hacia los retratos de sus antepasados en la pared. El espejo del recibidor reflejaba a un hombre de 35 años con todo lo que el dinero podía comprar: mandíbula aristocrática, trajes Brioni, reloj Patek Philippe. Todo, excepto paz. Su móvil vibró. Ricardo, amor, la cena en Tickets queda a las 9. Besos, Valeria. Borró el mensaje con un gesto brusco. Valeria Montenegro, heredera de las bodegas riojanas. ¿Guapa? Sí. ¿Interesante? Como un catálogo de muebles caros. Patético, escupió al aire vacío del apartamento. A la mañana siguiente, durante la reunión trimestral de Almeida Holdings, su CFO Enrique intentó animarle. ¿El mercado de criptomonedas está? Enrique, le interrumpió Ricardo, girando su silla de diseñador para mirar el skyline. ¿Cuánta gente en esta sala me llamaría si lo perdiera todo mañana? El silencio fue más elocuente que cualquier informe financiero. Fue entonces cuando surgió la idea, no como un destello, sino como una erupción volcánica de años de desilusión acumulada. Mateo, llamó a su asistente personal. Organiza una rueda de prensa para hoy a las 6. Y cancela mis compromisos de los próximos, digamos, 3 meses. Cuando las cámaras de CNN España se volvieron hacia él aquella tarde, Ricardo pronunció las palabras que arderían como pólvora en los círculos sociales. Busco a alguien que me ame sin saber que soy el heredero de Almeida Holdings. A partir de hoy, hizo una pausa dramática. Viviré como un ciudadano normal. En la redacción de El País, los periodistas intercambiaron miradas incrédulas. En redes sociales, los memes estallaron. Mientras, Ricardo, con una gorra y vaqueros desgastados, firmaba un contrato como conductor de Uber bajo el nombre de Ricky. Vamos a ver cuántas almas gemelas aparecen cuando mi tarjeta Black no esté sobre la mesa, pensó, acelerando su Hyundai alquilado hacia el primer pasajero. El taxi de Ricardo, un Hyundai plateado común, elegido cuidadosamente para no llamar la atención, estaba aparcado cerca de la Plaza Cataluña cuando la aplicación pitó. Pasajera, Camila López. Lugar, Conservatori del Liceu. Destino, Carrer de Balmes, 245. Ajustó la gorra y encendió la radio en una emisora de jazz, parte de su disfraz cuidadosamente construido. Solo un conductor más, pensó, mientras observaba por el retrovisor a una figura femenina acercarse cargando una gran caja negra. ¿Eres Ricky? Su voz tenía un tono cálido, como miel derramándose en un día frío. Cuando abrió la puerta, Ricardo fue invadido por 3 sensaciones simultáneas. El olor a lavanda y resina de violín que emanaba de su pelo castaño. La visión de sus manos callosas sosteniendo el estuche de un violonchelo como si fuera un tesoro. El sonido metálico de las monedas chocando en el bolsillo de su chaqueta gastada. ¿Esto va en el maletero?, preguntó, señalando el instrumento. Solo si prometes no tomar las curvas muy cerradas, rió, revelando unos hoyuelos que transformaban su rostro común en algo extraordinario. Es mi compañero de vida, no puedo arriesgarme. Mientras colocaba el violonchelo, Ricardo notó los detalles que contaban una historia: las uñas cortas y sin esmalte, la pulsera de plata desgastada, el bolso de profesora lleno de partituras arrugadas. Nada que ver con las mujeres impecables de su círculo social. ¿Música clásica?, preguntó al ver la etiqueta del conservatorio en el estuche. Doy clases a niños sordos, respondió, sorprendiéndolo. Usamos vibración y lectura labial. Hoy fue el recital, de ahí la formalidad. El coche comenzó a recorrer las estrechas calles de Barcelona cuando empezó a caer una lluvia repentina. Camila extendió el brazo por la ventana entreabierta, dejando que las gotas bailaran en su palma. Parece que te gusta más la lluvia que el sol, comentó Ricardo. Todo lo que está vivo necesita agua, respondió, secándose la mano en el vaquero. Incluso los millonarios en sus rascacielos de cristal. Casi pisó el freno. ¿Me habrá reconocido?
Pero su mirada seguía siendo despreocupada, admirando cómo la lluvia dibujaba caminos en los cristales. Al detenerse en un semáforo en la Rambla de Cataluña, Camila señaló un edificio en obras. Ahí estaba mi cine favorito. Ahora es otro hotel boutique. Progreso, murmuró Ricardo automáticamente, repitiendo lo que siempre decía en las reuniones de accionistas. Progreso sería conservar los recuerdos mientras se avanza, replicó ella, y por primera vez en años, alguien contradecía a Ricardo Almeida sin miedo. Al llegar a su destino, una librería de viejo, Camila insistió en pagar con monedas. Perdona por el cambio de niño, rió, contando los euros. Presupuesto de profesora, ¿ya sabes? Ricardo, que nunca había sostenido una moneda sucia de tanto uso, sintió un nudo en la garganta. Déjalo para la próxima, dijo, cerrando la mano de Camila sobre las monedas. El contacto duró menos de un segundo, pero algo eléctrico recorrió su brazo. Entonces llévame a casa mañana y te pago el doble, bromeó, dejando una tarjeta en el salpicadero antes de salir. Camila López, la música que nadie te enseñó a escuchar, decía, con un número garabateado a mano. Mientras veía su figura desaparecer en la librería, Ricardo se dio cuenta de dos cosas perturbadoras. Por primera vez en una década, había olvidado mirar el reloj. Su corazón latía al ritmo equivocado, como un metrónomo descompuesto. El millonario que compraba islas en el Mediterráneo acababa de descubrir algo que no estaba a la venta, el deseo genuino de un segundo encuentro. La tarjeta de visita de Camila permaneció en el salpicadero del Hyundai durante 3 días. Ricardo pasaba los dedos por el papel áspero cada mañana antes de empezar su turno como conductor, como si aquel simple trozo de papel contuviera algún tipo de magia. La cuarta mañana, cuando el sol nacía sobre el Tibidabo, al fin envió un mensaje. Ricky al habla. ¿Necesitas transporte hoy? La respuesta llegó antes de que pudiera apagar el móvil. Perfecto. 6 en el conservatorio. Trae apetito, luego vamos a El Nacional. Invito yo por guardar el secreto de mis monedas, emoticono cara guiñando. Ricardo sintió un escalofrío. El Nacional era uno de los lugares más concurridos de Barcelona. Y él, Ricardo Almeida, dueño de la mitad de los edificios del Passeig de Gracia, no podía dejarse reconocer. 6 y 7, Conservatori del Liceu. Camila saltó al coche trayendo consigo una explosión de energía y olor a resina de violín. «¿Has venido?», exclamó, lanzando su carpeta de partituras al asiento trasero. «Prepárate para la mejor tortilla de patatas de la ciudad». «La verdad», empezó Ricardo, apretando el volante. «Tengo alergia a los sitios llenos de gente». Camila frunció el ceño, estudiando su perfil. ¿En serio? ¿Qué tipo de alergia? Del tipo social, improvisó, sintiendo el sudor correrle por la espalda. Me pongo rojo, tartamudeo, es patético. Para su sorpresa, Camila estalló en risas. Santo Dios, eres la persona más rara que he conocido. ¿Un conductor de Uber con fobia social? Es adorable. Y entonces, con una naturalidad que dejó a Ricardo sin aliento, cogió su teléfono. Hola, ¿Carmen? Cancela la reserva en El Nacional. ¿Vamos a hacer tu paella casera? Sí, ¿llevo un invitado? No, no es mi novio, solo es el conductor más tímido de Barcelona. Al colgar, se volvió hacia Ricardo con una sonrisa que le provocó una extraña sensación en el pecho. Problema resuelto. Ahora vas a conocer la verdadera Barcelona, hizo una pausa dramática. En el piso de mi mejor amiga en el Raval. Espero que te gusten los gatos y el vino de garrafa. 8:30, el Raval. El piso de Carmen era todo lo que Ricardo no sabía que existía, pequeño, caótico y lleno de vida. Fotografías en blanco y negro cubrían las paredes, gatos dormían sobre pilas de libros y el olor a azafrán impregnaba el aire. Ricky, ¿no?, le saludó Carmen, ofreciéndole una copa de vino en un vaso de agua. Cuidado con Mía, le encanta destruir vaqueros caros. Ricardo miró sus pantalones de 20 euros comprados para el disfraz y sonrió. Creo que estoy a salvo. La noche transcurrió en una sucesión de sensaciones nuevas, el sabor del arroz quemado en el fondo de la paella, la incomodidad de estar apretado en una mesa diminuta,
la melodía que Camila tocó en un violín prestado, sus ojos cerrados mientras sus dedos bailaban sobre las cuerdas. ¿Tú no cantas?, le preguntó Carmen a Ricardo durante el postre. Solo en la ducha, respondió, y por primera vez en su vida, no le importó lo mediocre de su respuesta. Fue cuando Camila puso música y le sacó a bailar en el pequeño espacio entre la mesa y el sofá que Ricardo comprendió el peligro en el que estaba. Sus torpes pies pisando los de ella, el olor de su champú mezclado con vino tinto, como echó la cabeza hacia atrás al reír. Se estaba ahogando. Y lo peor, no quería que le salvaran. 11:47, Carrer de Balmes. Al dejarla en su casa, Camila le sostuvo la mano un segundo más. «Eres diferente a lo que esperaba, Ricky». «¿Eso es bueno o malo?», preguntó, con el corazón latiendo como un tambor. Ella solo sonrió, dejando la respuesta flotando en el aire entre ellos. Cuando el coche quedó solo en la calle oscura, Ricardo Almeida, el hombre que dirigía Imperios, apoyó la cabeza en el volante y respiró hondo. El disfraz funcionaba mejor de lo planeado. Mucho mejor. Y eso era un problema. Porque en algún momento entre la paella quemada y los ojos castaños de Camila, la línea entre Ricky y Ricardo había empezado a desdibujarse. La tímida luz del amanecer sobre Barcelona cuando el móvil de Ricardo vibró. El mensaje de Camila mostraba una foto del Park Güell bañado por el sol naciente, con el texto. ¿Picnic hoy a las 10? Llevo las sobras de la paella, sí, esta vez cociné yo. Di que sí o acosaré a tus pasajeros de Uber. Ricardo sonrió antes de procesar el peligro. El Park Güell era uno de los lugares más turísticos de la ciudad, terreno fértil para paparazzis y turistas con móviles. Pero decirle que no a Camila se estaba volviendo físicamente imposible. 10:15 de la mañana, Park Güell. Camila le esperaba en la entrada principal, con una cesta de mimbre desequilibrada en un brazo y una manta de rayas en el otro. Llevaba un vestido ligero que bailaba con la brisa, y Ricardo tuvo que recordar respirar. «Has venido», alargó las palabras como una cantante de ópera, haciendo que algunos turistas se volvieran a mirar. «Parece que sí», respondió, cogiendo la cesta antes de que se cayera. El contacto casual de sus dedos contra su muñeca le produjo un escalofrío. Camila le guió por senderos menos conocidos, hasta un pequeño mirador escondido entre pinos. Desde allí veían la ciudad extenderse hasta el mar, con la Sagrada Familia destacando en el horizonte. «Mi lugar secreto», susurró, como compartiendo un tesoro. «Solo lo conocen los locales». Ricardo se mordió la mejilla por dentro. Él conocía aquel mirador, de hecho, su empresa había financiado la reforma del acceso el año pasado. Mientras Camila desenvuelve la comida, una paella cuestionable, panes crujientes y uvas tan dulces que estallaban de sabor, Ricardo se dio cuenta de que estaba haciendo algo nunca antes hecho, llevaba 3 horas sin mirar el móvil. Fue entonces cuando ella preguntó: «¿Y tú, Ricky, quién eres cuando no conduces?». La simple pregunta le golpeó como un puñetazo. ¿Quién era él? ¿El solitario millonario o el conductor que empezaba a disfrutar de su propia mentira? «Nadie interesante», respondió, cogiendo una aceituna. Camila se inclinó hacia adelante, sus ojos marrones ardiendo con intensidad inesperada. «Mentira. Tienes 1000 historias, lo noto. Solo te da miedo contarlas». Ricardo estaba a punto de responder cuando un flash disparó. Ambos se volvieron para ver a un hombre con una cámara profesional retrocediendo rápidamente. «Perdón», gritó el fotógrafo, pero Ricardo reconoció la mirada en sus ojos. Era el mismo reportero que le había perseguido en la inauguración de la Torre Almeida. Camila notó la tensión en su cuerpo. «¿Ricky? ¿Qué pasa?». Él tragó saliva. En 48 horas, esa foto estaría en todas las revistas. Millonario español finge ser conductor para seducir a profesora. Nada, forzó una sonrisa. Solo un turista entusiasta. Pero al mirar a Camila, vio que le estudiaba con una extraña expresión, casi como si ella también escondiera algo. Fue entonces cuando su móvil vibró. Al leer el mensaje, su rostro perdió todo el color. «Yo, tengo que irme», dijo abruptamente, recogiendo sus cosas con movimientos bruscos. «¿Qué ocurre?». Ricardo le cogió la muñeca. Camila le miró, y por primera vez desde que se conocieron, había un muro en sus ojos.
Nada que tú puedas arreglar, Ricky. Y antes de que pudiera responder, se había ido, dejando atrás solo una bufanda olvidada y una docena de preguntas sin respuesta. La lluvia caía sobre Barcelona como un velo plateado cuando Ricardo aparcó frente al edificio de Camila por tercera noche consecutiva. Su móvil seguía yendo al buzón de voz, y los mensajes aparecían como leídos sin respuesta. En el asiento del copiloto, la bufanda olvidada de ella aún olía a lavanda y resina de violín. Día 1 de la desaparición. Ricardo había contactado discretamente a todos sus conocidos. Encontraron al fotógrafo, las fotos fueron compradas y destruidas por una obscena cantidad. Pero Camila seguía inalcanzable. Día 3 de la desaparición. Fue cuando decidió romper su propia regla. El piso de Camila estaba en la última planta de un edificio antiguo en El Born. Subió las escaleras de mármol gastado de 2 en 2, hasta detenerse ante la puerta número 5. Al llamar, no esperaba respuesta. Pero la puerta se abrió revelando a una mujer mayor de mirada penetrante. «Tú debes ser el conductor», dijo la señora, examinándole como un halcón. «Camila habló de ti. Doña Clara, ¿verdad?». Ricardo recordó las historias sobre la vecina que crió a Camila tras la muerte de sus padres. «¿Dónde está?». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Doña Clara se apartó de la puerta en una invitación muda. El piso era diminuto y cálido como un nido. Fotos de Camila en varias edades decoraban las paredes. En ninguna sonreía enseñando los dientes. «Está en el hospital de San Pau», dijo finalmente doña Clara, sirviendo un té cargado. «Lleva tratamiento allí desde los 16 años». Ricardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Tratamiento para qué?». La taza de la anciana tintineó contra el platillo. «Miocardiopatía hipertrófica. Su corazón es frágil». Y entonces llegó la verdad como un tsunami. Las clases extra que eran consultas médicas. El cansancio que atribuyó al exceso de trabajo. Las manos que a veces temblaban sin motivo. «No quería que lo supieras», concluyó doña Clara, secándose una testaruda lágrima. Dijo que ya tenía suficientes problemas. Ricardo miró la foto en la estantería, Camila abrazando un violonchelo más grande que ella, con una sonrisa que desafiaba la gravedad. En ese momento, el millonario que lo arreglaba todo con cheques descubrió algo que el dinero no podía reparar. Hospital de San Pau, 9:47. El pasillo parecía interminable. Cuando al fin la vio a través del cristal de la habitación, Ricardo necesitó apoyarse en la pared. Camila estaba conectada a monitores que emitían pitidos demasiado agudos. Sus labios tenían un tono azulado que nunca antes había visto. La doctora fue directa. Tuvo una arritmia grave. La estabilizamos, pero su mirada decía el resto. Ricardo se acercó a la cama, tomando aquella mano pequeña entre las suyas. Las mismas manos que hacían música ahora parecían de cristal. «Has venido», la voz de Camila era un hilo de seda. No confió en su propia voz, así que solo asintió, besando sus dedos. «Las fotos», susurró ella. «Sabía quién eras desde el primer día». Ricardo sintió que el mundo se detenía. «¿Qué?». Una sonrisa fantasma bailó en sus labios. «Doy clases en el conservatorio que tu fundación patrocina. ¿Te vi en la inauguración?». Sentí pena por aquel hombre rico rodeado de gente falsa. Y entonces, la verdad más dolorosa. Cuando entré en tu coche aquel día, fue a propósito. Los monitores pitaban como pájaros alarmados mientras Ricardo procesaba la revelación. Toda su mentira cuidadosamente construida se derrumbaba en un instante. «¿Por qué?», fue todo lo que atinó a decir. Camila cerró los ojos, una lágrima corriendo por la almohada. «Porque yo también quería saber cómo se siente que te amen por lo que soy, no por lo que puedo perder». Esa noche, mientras Barcelona dormía, Ricardo Almeida lloró por primera vez desde la muerte de sus padres. Y descubrió que hay heridas que ni el amor ni el dinero pueden cerrar por sí solas. El sol de la mañana entraba en ángulos agudos por la ventana del ático de Ricardo cuando su móvil estalló con notificaciones. Exclusiva. El millonario que fingía ser pobre, el engaño romántico de Ricardo Almeida. El reportaje de El Mundo mostraba fotos de él y Camila en el Park Güell, con un titular aún peor.
¿Amor verdadero o juego perverso? La profesora de música que conquistó al magnate. Ricardo estrelló el móvil contra el sofá. Mateo, de pie en el balcón con el rostro pálido, continuó. Hay más. Han encontrado el historial médico de Camila. Vanitatis está preparando un artículo sobre, tragó saliva, la enfermedad secreta de la amante del millonario. El estómago de Ricardo se convirtió en hielo. Hospital San Pau, 10 y 17 de la mañana. La escena era una pesadilla. Al menos 15 reporteros se agolpaban en la entrada principal. 2 fotógrafos habían escalado las verjas laterales para intentar fotografiar las ventanas de la 4ª planta. Ricardo entró por la parte trasera, usando una bata prestada. Pero nada podría haberlo preparado para lo que encontró en la habitación 407. Camila estaba sentada en la cama, sosteniendo un ejemplar de Eola. Con sus fotos en portada. Su rostro estaba tan pálido como las sábanas. Lo siento, comenzó Ricardo, pero ella alzó una mano. No. No me digas que lo sientes. Su voz temblaba como las cuerdas de un violonchelo tras un fortísimo. Dime por qué. ¿Por qué todo este teatro? Él se arrodilló junto a la cama, ignorando el dolor en las rodillas. Al principio fue un juego. ¿Pero luego? ¿Luego qué? Ella presionó la herida como quien arranca una costra. Luego descubrí que Ricky era más yo de lo que Ricardo Almeida jamás había sido. Los monitores cardíacos se aceleraron cuando Camila intentó levantarse. ¡Mentiroso! Si fuera verdad, habrías parado esto, señaló la revista, donde una foto de ella en el conservatorio llevaba el pie, la enferma del corazón frágil. Ricardo miró sus propias manos, las mismas que habían firmado cheques para silenciar escándalos menores. ¿Por qué no lo pensó antes? Entonces, la médica entró con un iPad mostrando una transmisión en directo de ¿Qué pasa? En pantalla, un reportero sensacionalista hablaba frente al conservatorio. Fuentes confirman que la señorita López recibirá un trasplante de corazón financiado por Almeida, en lo que muchos llaman pago por silencio. El grito que escapó de Camila fue algo primario. Arrojó el vaso de agua contra la pared, donde se hizo añicos como su corazón ya debía estar. «Sal», ordenó, con una voz que Ricardo nunca le había oído. «Sal y no vuelvas jamás». Cuando la enfermera lo sacó del cuarto, vio a doña Clara abrazando a Camila, que lloraba de un modo que no producía sonido. Torre Almeida, 11:48 de la noche. Ricardo estaba frente al espejo del baño, observando al hombre en el que se había convertido. El playboy que había convertido la vida de una mujer en espectáculo. El millonario que podía comprarlo todo, excepto el perdón. Entonces, Mateo entró sin llamar, con un sobre en la mano. Es de Camila. Un mensajero lo trajo hace una hora. Dentro, solo 3 cosas. Su llave del piso. La tarjeta de visita original que dejó en el coche. Una foto de ellos en el picnic, rasgada por la mitad. Al dorso, escrito a mano. El amor verdadero no necesita disfraces. Ni héroes. Adiós, Ricardo. Esa noche, por primera vez en 10 años, Ricardo Almeida durmió en el suelo del baño, abrazando la foto rota como un hombre que se aferra a un barco que se hunde. La ciudad de Barcelona amaneció envuelta en una niebla inusual aquella mañana de otoño, mientras Ricardo recorría las calles del Raval como un fantasma. 3 días habían pasado desde que Camila dejó el hospital contra el consejo médico, desapareciendo sin dejar rastro. Primera pista, el conservatorio. El director del Liceu recibió a Ricardo con una frialdad que dolía más que cualquier insulto. La señorita López pidió la baja por email. No dejó dirección de reenvío. En el casillero de Camila, vacío salvo por un trozo de resina de violín olvidado en un rincón, Ricardo encontró una nota arrugada. Clara, guarda el cello por mí. Voy donde el aire es más ligero. C. Segunda pista, la librería. El dueño de Llibreria Calders casi lo echó al reconocerlo. Tú y tus reporteros ya habéis hecho suficiente daño. Solo cuando Ricardo mostró la foto rota, el viejo catalán se ablandó. Vino a buscar libros sobre los Pirineos. Dijo algo sobre respirar. Tercera pista, el piso vacío. Doña Clara lo dejó entrar tras 15 minutos llamando.
El espacio olía a ajenjo y pena. Ni yo sé dónde está, dijo la anciana mientras envolvía el violonchelo de Camila en una manta. Y si lo supiera, no te lo diría. Ricardo notó entonces la foto en la estantería, Camila adolescente frente a una casa de piedra con los Pirineos al fondo. ¿Dónde se hizo esta foto? Doña Clara dudó, luego murmuró. Valle de Boí. La casa de verano de sus padres. Llevaba años abandonada. Carretera N260, 4:37 de la madrugada. El Aston Martin DB11 de Ricardo parecía un pez fuera del agua en las carreteras serpenteantes hacia los Pirineos. En cada curva, el paisaje se volvía más agreste, más puro, más... Camila. Cuando el GPS falló, se detuvo en un pueblo donde las casas de piedra parecían brotar de la montaña. ¿Dónde está la casa de los López? Preguntó a una anciana que tejía en la plaza. La mujer señaló un camino de cabras que subía en zigzag. Siga hasta donde acaba la carretera. Luego, siga el sonido. Casa de piedra, 6:18 de la mañana. Ricardo divisó primero la construcción, una estructura de granito que parecía una extensión de la montaña. Luego lo oyó. Notas de violonchelo flotando en el aire matinal como humo. Una melodía que reconoció, la misma que Camila tocó aquella noche en el Raval, pero ahora cargada de un dolor que partía el pecho. Siguió el sonido hasta un porche donde Camila, envuelta en un chal grueso, pulsaba las cuerdas con una intensidad casi febril. Cuando alzó la vista y lo vio, la música cesó de golpe. ¿Cómo? Te he seguido el rastro desde Barcelona, admitió Ricardo, aún sin aliento por la subida. Sus ojos estaban rojos, pero secos. Pues ya me has encontrado. Ahora puedes irte. Entonces, Ricardo hizo algo que ni él mismo esperaba. Se arrodilló en la tierra húmeda, como un caballero medieval ante su dama. No me voy. No esta vez. Camila lo miró como si viera un fantasma. ¿Quién eres, entonces? ¿Ricardo el magnate? ¿O Ricky el conductor? El viento se llevó su respuesta antes de que pudiera pronunciarla. Pero quizá, allí donde el cielo tocaba la tierra, encontraran por fin la verdad que ningún disfraz podría ocultar. La casa de piedra en los Pirineos respiraba con el viento de la mañana cuando Camila permitió que Ricardo entrara, no como invitado, sino como intruso tolerado. El interior era una extensión de ella, libros apilados como esculturas, partituras arrugadas sobre una mesa rústica, una estufa de leña que combatía el frío con tenacidad. «Tienes 3 minutos», anunció, abrazando el violonchelo como un escudo. Ricardo notó los cambios en ella por oleadas. Las ojeras más profundas, color tormenta. Las muñecas más delgadas, huesos marcados bajo la piel. La respiración entrecortada, incluso en reposo. ¿Por qué aquí?, preguntó, evitando el elefante en la habitación. Camila acarició las cuerdas del instrumento con una sonrisa amarga. Los médicos dicen que el aire puro fortalece corazones débiles. Mentira, claro. Pero al menos aquí puedo toser sangre sin convertirme en noticia. La crudeza de la frase golpeó a Ricardo como un puñetazo. Recordó el titular de Hola. Y sintió náuseas. Día 1 en el valle. Ricardo se instaló en el granero adyacente, convirtiendo el espacio en algo habitable con una determinación que nunca había aplicado a los negocios. Camila ignoró su presencia, excepto cuando empezó a reparar la valla derrumbada. No vales para carpintero, observó desde el porche mientras él se martillaba el pulgar por tercera vez. Tampoco valía para conductor, respondió, chupándose la herida. La comisura de sus labios se elevó, casi imperceptible. Día 3 en el valle. La encontró tosiendo en el huerto, escondiendo un pañuelo manchado de rojo. «Camila». «No», cortó ella, alzando una mano. «Nada de discursos. Si quieres ayudar, trae agua del manantial». Ricardo obedeció. Por primera vez en su vida, obedeció sin cuestionar. Día 5 en el valle. La tormenta llegó con violencia. El tejado de la casa, descuidado durante años, empezó a gotear como un colador. Mientras Ricardo subía a repararlo bajo la lluvia torrencial, Camila gritó. «¿Estás loco? Baja. Ya casi».
El crujido de la madera rompiéndose resonó como un disparo. Ricardo cayó del tejado directo a una pila de leña mojada. Cuando despertó, estaba en el sofá de la sala, con Camila aplicándole una toalla caliente en el tobillo hinchado. «Idiota», murmuró, pero sus manos eran suaves. A la luz de la lámpara, Ricardo vio las lágrimas que intentaba ocultar. «¿Por qué sigues aquí?». La pregunta salió como un suspiro cansado. Él le tocó el rostro, dejando una marca de tierra en su mejilla pálida. «Porque he aprendido que el amor no se declara. Se vive». Fue entonces cuando Camila se quebró. Su llanto silencioso sacudió su cuerpo frágil como una hoja de otoño. Ricardo la sostuvo, no como el magnate que lo arreglaba todo con dinero, sino como el hombre que al fin entendía: algunas cosas no tienen solución. Solo perseverancia. Día 7 en el valle. La carta llegó con un vecino que hacía el trayecto al pueblo más cercano. «Señor Almeida. Se requiere su presencia urgente en el Hospital Clínic de Barcelona para evaluación de donante compatible. Paciente, López, Camila. Doctora. Beatriz Mendoza. Jefa de cardiología». Camila leyó por encima de su hombro, su rostro una máscara de shock. «¿Te hiciste las pruebas?». Su voz era un hilo. Ricardo dobló la carta con manos firmes. «El primer día que te dejé en el hospital». Y por primera vez desde el picnic en el Parkwell, Camila permitió que la mirara, realmente la mirara, sin los muros de mentiras entre ellos. El tren regional se balanceaba suavemente mientras atravesaba los valles pirenaicos rumbo a Barcelona. En el vagón casi vacío, Camila y Ricardo ocupaban asientos opuestos, ella recostada en la ventana, observando desaparecer las montañas, él con los ojos fijos en el informe médico que temblaba en sus manos. Hospital Clínic, sala de espera privada. La doctora Mendoza los recibió con una expresión inescrutable. «No voy a mentir», comenzó, ajustando las gafas. «La compatibilidad es rara. Menos del 15% de probabilidad en casos como el suyo». Camila apretó los brazos de la silla, los nudillos blancos. «¿Y el riesgo para el donante?». Ricardo interceptó antes de que la doctora respondiera. «Irrelevante». El intercambio de miradas entre médico y paciente no pasó desapercibido para Camila. Pruebas, día 1. Mientras Camila se sometía a resonancias, Ricardo desapareció 2 horas. Cuando regresó, traía una bolsa de panecillos recién horneados de la panadería 365, los mismos que a ella le encantaban en el Raval. «¿Cómo te acordaste?», preguntó, sorprendida. Él solo señaló su propia sien con una media sonrisa. Pruebas, día 3. La revelación llegó cuando Camila, perdida en los pasillos del hospital, encontró por casualidad a la doctora Mendoza revisando un ecocardiograma familiar. «¿Ese es Ricardo?», preguntó, reconociendo el contorno del corazón antes incluso de ver el nombre. La médica dudó, luego suspiró. «Me hizo prometer guardar el secreto, pero usted tiene derecho a saber». El informe era claro: miocardiopatía hipertrófica familiar, etapa inicial. Compatibilidad genética con paciente López, 98,7%. Camila se sentó bruscamente en el frío suelo del pasillo. «¿Él tiene la misma condición que yo?». «En un grado mucho menor, pero sí», confirmó la doctora. «Así descubrimos la compatibilidad. Vino a hacerse pruebas después de que su diagnóstico se filtrara en los medios». Habitación del hospital, 10 y 17. Ricardo volvió de sus pruebas y encontró a Camila sentada junto a la ventana, iluminada solo por las luces de la ciudad. «¿Por qué no me lo dijiste?». Su voz sonó ronca de tanto llorar. Él se quedó paralizado al ver el informe en sus manos. No habría cambiado nada. «Lo cambia todo». Se levantó tan rápido que el suero se balanceó. «¿Arriesgar tu corazón ya comprometido? Eso no es amor, es suicidio». Ricardo cruzó la habitación en 3 zancadas, tomando su rostro entre sus manos. «Escúchame bien, Camila López. Mi corazón siempre ha sido tuyo, desde el día que entraste en mi coche con tu violonchelo y tus monedas. Si un pedazo de él puede darte más tiempo, es la mejor inversión de mi vida».
El beso que siguió fue salado por las lágrimas y dulce por las promesas no dichas. Cuando se separaron, Camila apoyó su frente en la de él. Te odio, Ricardo Almeida. Lo sé, rió, secándole las lágrimas. Pero al menos ahora mentimos juntos. La sala privada del Hospital Clinic parecía más una redacción de periódico que un área de recuperación. Desde que el país filtró la historia, el sacrificio cardíaco del millonario, ¿amor o remordimiento? Tuvieron que contratar seguridad para contener a los reporteros. 48 horas antes de la cirugía. Camila encontró a Ricardo en la terraza de la habitación, fumando un cigarrillo electrónico contra las normas. Me mentiste otra vez, acusó, arrojando el periódico sobre la mesa. El titular mostraba fotos de ellos en los Pirineos. Ricardo aplastó el cigarrillo con un suspiro. No fui yo. La enfermera de triaje vendió la información. ¿Y eso importa? Hizo un gesto hacia la ciudad abajo. Mañana seré la profesora enferma que sedujo a un millonario para conseguir un corazón. ¿Y tú? El rico pobre manipulable, punto. Él la atrajo hacia su regazo, ignorando sus protestas. ¿Sabes qué veo yo? Veo a la mujer que me enseñó que la verdad no está en lo que dicen los demás, sino en lo que hacemos. Le besó la frente. Y yo haría esto 1000 veces. 24 horas antes de la cirugía. La última evaluación médica trajo una tormenta. Señor Almeida, sus últimas pruebas muestran un empeoramiento. La doctora Mendoza mostró los gráficos. Su hipertrofia ventricular ha progresado. El riesgo de complicaciones se ha duplicado. Camila se levantó tan rápido que la silla cayó. Cancelamos. Ahora. Ricardo le agarró la muñeca. No. La mirada entre ellos podría haber derretido acero. Es mi turno de ser egoísta, susurró él. Necesito saber que vivirás, incluso si yo no estoy aquí para verlo. Noche preoperatoria. Camila apareció en su habitación a las 3:17 de la madrugada, con 2 copas de vino tinto escondidas bajo la bata. No podemos beber antes de la cirugía, protestó él débilmente. Que le den a las reglas. Se sentó en la cama, ofreciéndole una copa. Bebamos como españoles. Como amantes. Como personas que quizá no tengan mañana. Brindaron en silencio. Cuando el vino se acabó, Camila se deslizó bajo las sábanas con él, acurrucándose contra su pecho problemático. Escucha mi corazón, pidió, presionando su oreja contra su esternón. Memoriza el ritmo. Porque mañana, parte de él estará en mí. Mañana de la cirugía. Mientras preparaban a Ricardo, pidió un bolígrafo. En el brazo escayolado de Camila, roto en una caída por ansiedad la noche anterior, escribió. Si algo sale mal. Vende mis apartamentos y compra la casa en los Pirineos. Toca tu violonchelo donde el viento lleve las notas. Recuerda que en algún universo paralelo, somos un conductor y una profesora que se encontraron sin mentiras. Cuando el equipo vino a buscarlo, Camila le agarró la mano con fuerza de leona. No tienes permiso para morir, Ricardo Almeida. Es una orden. Él sonrió con la sonrisa despreocupada de Ricky, el conductor. Sí, mi amor. Sala de cirugía, hora 0. Mientras la anestesia fluía por sus venas, Ricardo tuvo una última visión, su corazón latiendo en un monitor, y al lado, el de Camila, más débil, pero persistente. 2 ritmos distintos, a punto de convertirse en uno. Y entonces, oscuridad. 72 horas postoperatorias. El despertar de Ricardo fue lento como un amanecer invernal. Primero llegó el dolor, una agonía punzante que le cortaba el pecho en cada respiración. Luego, los sonidos, el pitido rítmico de los monitores, el crujido de una bata, el llanto ahogado que reconocería en cualquier universo. Camila dormía en una silla junto a la cama, con la cabeza apoyada en sus brazos cruzados sobre el colchón. En su muñeca escayolada, ahora había un nuevo mensaje escrito en rotulador quirúrgico. Perdón por el susto. El conductor te espera para la próxima aventura. Ricardo intentó reír, pero el dolor le arrancó un gemido. El sonido fue suficiente para despertar a Camila, cuyos ojos hinchados brillaron como faros.
Idiota, lloró, besando sus dedos. Idiota magnífico, egoísta, precioso. La puerta se abrió, revelando a la doctora Mendoza con una tabla de notas. Bienvenido de vuelta, señor Almeida. La cirugía fue un éxito más allá de lo esperado. Consultó los gráficos. El injerto es perfecto, y su propia función cardíaca ya muestra mejoría. Camila apretó su mano con fuerza. Él me salvó la vida. Y usted la suya, en cierto modo, respondió la doctora, sonriendo. El estrés postoperatorio de la señora López mantuvo a todo el equipo en alerta máxima. 6 meses después. El otoño teñía los Pirineos de oro cuando Ricardo llevó la última caja a la casa de piedra reformada. En el jardín, Camila ensayaba con su violonchelo bajo el antiguo almendro, sus notas bailando con el viento de la montaña. Menos mal que no vendí los apartamentos, bromeó, abrazándola por detrás. Ella inclinó la cabeza hacia atrás, apoyándose en su hombro. No seguí ninguna de tus instrucciones, ¿sabes? Ni la casa, ni el violonchelo al viento. ¿Y el universo paralelo? Camila se giró para besarlo, su corazón, parte de él ahora literalmente suyo, latiendo fuerte contra su pecho. Este ya es demasiado bueno. Epílogo, 1 año después. El concierto de reaparición de Camila en el Palau de la Música se agotó en 8 minutos. La crítica elogió su interpretación renacida del concierto para violonchelo de Elgar. Nadie comentó sobre el hombre alto en la última fila, que lloró discretamente durante todo el segundo movimiento. Esa noche, mientras caminaban por la Rambla de Cataluña, Camila se detuvo frente al edificio donde todo comenzó. ¿Echas de menos? ¿Los coches, los yates, la vida de millonario? Ricardo miró su reflejo en el escaparate, ahora con ropa sencilla, pelo más largo y la cicatriz en el pecho visible en el escote de su camiseta, y sonrió. Tengo todo lo que el dinero no puede comprar. Y cuando Camila le agarró del cuello para besarlo allí mismo, bajo las luces de Barcelona, los turistas que pasaban no podían imaginar que aquel era Ricardo Almeida, otrora el hombre más rico de España. Ahora, solo era Ricky, marido de Camila, conductor voluntario del hospital infantil y dueño del único corazón que jamás había compartido sin miedo. ¿Y tú? ¿Has encontrado algo, o alguien, que valga más que todos los tesoros del mundo? Comparte tu historia o etiqueta a quien te demostró que el amor verdadero no se compra, se vive.